Vamos a continuar con nuestras jornadas de internacionales de beneficios de los cielos oscuros y desventajas de polución lumínica con nuestro próximo disertante, el magíster ingeniero Fernando Deco, con su ponencia Difusión de la contaminación lumínica. Vamos a conocer un poquito más a nuestro disertante. Fernando Deco es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario en 1988. Es instructor docente. También es especialista en medio ambiente visual e iluminación eficiente, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán, Camada 2002. Posgrado en gestión de la explotación y el mantenimiento del alumbrado urbano de la Universidad Nacional de Tucumán. Tiene un posgrado en energía, situación actual y desafíos en el 2008, entregado por la Universidad Nacional de Rosario. Además es magíster en luminotecnia y tiene posgrado en iluminación LED, fundamentos, eficiencia energética y vinculación con redes eléctricas en el 2016, eh, entregado por la Universidad Nacional de La Plata. Desde el año 1993 a la fecha es director de fiscalización de alumbrado público de la ciudad de Rosario, dependiente de la Secretaría de Espacio y Medio Ambiente de la Municipalidad de Rosario Santa Fe. Desde el año 2009 a la fecha, es docente en el área de educación a distancia y cursos presenciales para el área de extensión universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario, en temas de luminotecnia. Además, en sus colaboraciones, es asesor externo al municipio de Funes en el periodo de diciembre de 2011 a junio del 2017 en el área de energía e iluminación pública. Tiene un extenso currículum y los cuales vamos a nombrar que también es conferencista en distintos eventos en el país y en el exterior y ayuda y publica varios artículos en revistas con referato. Bienvenido, ingeniero Fernando Deco. Bueno, muchas gracias Carolina por la presentación. También felicitaciones por esta jornada y gracias por poderme estar presente. Bueno, como dijo Carolina, yo estoy desde los principios de los 90 en alumbrado público y justamente en ese tiempo fue cuando a través de una revista, porque ya Internet todavía no estaba muy difundido, empecé a tener conocimiento de la palabra contaminación lumínica. Y ahí ya me empezó a interesar y empecé a tratar de ponerme en contacto con un correo electrónico primero, para ir interiorizándome en el tema que sigo hasta la actualidad. Lo que yo o propuse para este evento es la difusión de la contaminación lumínica, porque creo yo que si bien Rosario tiene una ordenanza del año 1999 sobre contaminación lumínica que rige sobre todo el ámbito de la ciudad, todavía, y como vimos sobre todo en el día de ayer, lo que expresaba Fernando de Uruguay, que la contaminación lumínica está creciendo en lugar de ir disminuyendo, pese a que los años van pasando y las investigaciones cada vez van justificando más la presencia de problemas con la contaminación lumínica. Se me ocurrió que el problema es de difusión y porque me planteé que la contaminación lumínica para que se comprenda es como si fuese una mesa con cuatro patas, ¿no? Es decir, para que esté nivelada la mesa tiene que haber cuatro patas totalmente parejas. Y yo creo que al día de hoy tenemos una sola pata, la pata de la investigación. Nos vemos acá en esta jornada. Hay investigación, hay gente que difunde, pero todavía eso no llega. Sobre todo no llega a una en lo que es la parte pública, que es otra de las patas, que es lo que está en el gobierno, ¿no? O sea, la iluminación pública, más allá que lo diseñen diseñadores, realmente lo decide una parte política.
la parte política es la que consigue el presupuesto, consigue la financiación, y también es la que fue convencida, como ya han expresado mucho, en que la luz blanca y más intensidad es seguridad, ¿no? Es decir, pareciera que la luz blanca espanta a los malhechores, a los ladrones. O sea que el blanco prácticamente es sinónimo de seguridad. Como dijo una vez al secretario, si el blanco es seguridad, vistámonos todo de blanco. Salimos todo de blanco a la calle y si el blanco es seguridad no lo va a robar nadie porque somos blancos. Y en realidad no tiene nada que ver con nada. Pero el marketing, sobre todo de las empresas proveedoras de luminaria, son los que han llevado adelante y convenciendo sobre todo a la parte que decide, la parte política, de que equipando la ciudad con luz de 5.000, 6.000, 6.500 y si hubiera 15.000 K, lo pondrían, porque prácticamente cuanto más blanca, más seguridad tiene. Por eso esa pata cuesta mucho de que alcancemos que se nivele. Otra de las patas, que sería la tercera pata, pasa por los diseñadores de iluminación. Un poco, no todos los diseñadores contemplan la contaminación lumínica. A veces es más importante que el diseño quede bien, sin importar que por allí se le escapa algo al medio ambiente. Y además, tampoco los diseñadores se involucran mucho con la iluminación pública, porque pareciera que solamente la iluminación quizás interior o más de fachada es más interesante que la iluminación pública. Por lo tanto, la iluminación pública queda siempre con una decisión política. Y la cuarta parte, que me parece a mí muy importante, que se nombró por allí también, son los usuarios, la gente común. O sea, la gente común realmente no tiene conocimiento de la contaminación lumínica. Quizás porque el término contaminación o polución por ahí eh, es medio grave, ¿no? Uno cuando habla de contaminación piensa que es algo gravísimo, generalmente irreversible, pero todos sabemos desde chicos que la contaminación del agua existe, que no podemos tomar agua de una zanja, sino que tenemos que tomar agua de red. ¿Por qué? Porque está contaminada, pero sin embargo la contaminación lumínica no está en la gente común. Un poco lo decía ayer Fernando de Uruguay, cuando mostró esa imagen de esa cancha, que cuando se iluminaba, ¿no? Que se iluminó todo un edificio enfrente y dijo, ahí nadie dijo nada, ¿no? ¿Por qué? Y porque, bueno, no es algo que por allí le cause mucho inconveniente y no tiene tampoco por allí la idea de que causa daño al medio ambiente. Y entonces empiezo mostrando esto ya lo mostró Pedro esta mañana. Esto fue una campaña que hizo Ibusini en el año 94. Fíjense, más o menos por esa época yo ya estaba investigando y me puse en contacto con Ibusini que me cedió esta imagen, que después fue muy utilizada porque, bueno, fue una idea de mostrar, empezar a mostrar la contaminación lumínica con el medio ambiente. En este caso, digamos, una ave nocturna equipada con lentes ahumados, ¿no? Para poder desenvolverse en un ambiente iluminado siendo un animal de noche. Y acá lo pongo con las últimas conclusiones de contaminación lumínica en un taller internacional del 2022, cuyas conclusiones, fíjense que son muy pocas, son tres, pero que resume todo lo que estamos viendo ahora. La contaminación lumínica está recibiendo cada vez más atención, en este caso a nivel de Comunidad Europea, porque es de la Comunidad Europea, pero en realidad se está teniendo a nivel mundial una mayor atención, un mayor conocimiento. Mucha política y legislación existe, pero evidentemente a veces no se usa. Es decir, existen ordenanzas, pero si hay ordenanzas, se tienen que aplicar. Si hay reglamentaciones, se tendrían que respetar. Pero evidentemente a veces existen, pero como no hay un ente que lo controle o que lo exija, realmente no se lleva en cuenta. Y la última, fíjense, dice, la base de la evidencia sigue creciendo. Es lo que yo decía adelante. Las investigaciones siguen asegurando que la contaminación lumínica causa estos tipos de problemas. Pero se necesita, dice, una mejor comprensión a escala de cada país. Fíjense que esto es algo surgido en una convención en el 22, hace 2 años,
pero prácticamente viene desde el 94, con lo mismo. Y acá volvemos atrás. Esto fue Cellfox, que me pareció algo fantástico, que hizo en el 2001. Cellfox es una asociación que lucha contra la contaminación lumínica en España, sobre todo en la isla Canaria, en donde, bueno, para tratar de que se tome conciencia a nivel de todos los astrónomos, porque ya los astrónomos tenían conciencia de esto, sino que empiecen a tomar conciencia de las otras patas que yo les decía, la gente común, la gente que hace, que fabrica, la gente que decide, e hizo lo que se llama el AUCA de la contaminación lumínica. AUCA es un término en catalán que en realidad son viñetas que la iban a difundir en todas las empresas del ámbito autonómico de España, ¿no? Y creo que estas son las 9 AUCA, ¿no? O sea, un dibujito con muy poco texto, pero que fíjense que prácticamente resume todo lo que se dijo acá con mucho más detalle. ¿Eh? Los globos no se tienen que usar, tengo que apantallar la luminaria, tengo que iluminar de abajo hacia arriba. Vuelve a aparecer esa lechuza, la lechuza que había puesto Igusini, aparece también acá, lo toma para ver que la luz perjudica al medio ambiente. Los focos de mucha potencia, bueno, dirigir los rayos. Hablaba de reducir, ya en el 2001, reducir o dimerizar, que sería el término más correcto, la iluminación. No iluminar hacia arriba, y fíjense que ahí pone un cañón, ¿no? Como que mata a las estrellas, este dibujito. Es decir, no iluminar hacia arriba, innecesariamente. Y termina asociándolo para que se tome más conciencia de que tanto el agua, que ya se conoce, ya la cuidamos, cuidemos también la electricidad y cuidemos también la iluminación. Esto fue toda una campaña que se hizo en España, fomentada por esta asociación que todavía sigue luchando, todavía sigue Cellfox luchando en España por la contaminación lumínica. Y acá me presento algo que me mandó un gran profesor, el doctor Ramón San Martín Páramo de la Universidad de Cataluña, en un evento que él hizo en el 2008. Yo le pedí información, y me mandó unos recortes del New York Times que él había publicado, y las marcas que está ahí, lo que me marcó él, y fíjense que dice, el derroche de luz es un símbolo de estatus social. Es decir, más luz, y bueno, más luz tengo más seguridad, tengo más poder, ¿no? En cambio, el ahorro es un concepto negativo, asociado a penurias económicas y contrario a la lógica interna de la sociedad de consumo. ¿Sí? Un poco se hablaba. El LED consume menos, pero ponemos más LED. Cuando hacemos la equivalencia de potencia, no estamos ahorrando nada, porque sacamos uno y pusimos dos. Pusimos dos más bajas, pero esas dos sumadas es más que la de sodio que sacábamos. Y me mandó esta foto bueno, acá las chicas que están presentes o que están viendo tienen un modelito iluminado como adornando esta ponencia que había hecho Ramón. Ahí tienen el problema. Y fíjense que después lo que me subrayó ahí, que estoy totalmente de acuerdo, implica una verdadera transición cultural. Es decir, él hablaba de que, bueno, hay que empezar a educar. También se habló acá, hay que empezar a divulgar, hay que empezar a difundir, hay que empezar que se conozca, pero no que se conozca con que la gente tiene que saber resolver un integral o saber resolver un problema técnico, sino con palabras mucho más cercanas a la realidad. Por eso que me gustó empezar a indagar sobre la difusión que se está haciendo en muchos lugares sobre este tema a un nivel del usuario común. Y acá me permito poner una infografía que me la cedió la doctora Natalia Róbolo, que es de un grupo de investigación del CONICET con asiento en Bariloche. Esto es una presentación que ella hizo el año pasado, del 2023. La doctora Natalia Róbolo estudia en Argentina la contaminación lumínica de las aves, y ha detectado 19 especies de aves que tienen problemas con la contaminación lumínica.
Y bueno, y acá un poco mostró con esta infografía todo lo que interviene en la polución lumínica, no solo la iluminación vial, la cartelería, también vimos los barcos, ¿eh? Las factorías en el mar, los edificios iluminados, las petroleras en el mar, los faros, etcétera. Es decir, no solo es la iluminación pública, sino es un conjunto de iluminación exterior que, mal utilizada, ilumina zonas que no tendría que iluminar. Y comienzo con esto. Esto me gustó, esta frase es de Silvia Torres Peinberg, en su momento en el año 2015, en una reunión de la Unión Astronómica, dijo: un mundo sin estrellas sería como un mundo sin flores, ¿no? Como diciendo, ojo que es un patrimonio que se tiene que cuidar para la generación. Y acá empezamos con la difusión. Lo primero es la Dark Sky. Hay infinidad de documentos que la Dark Sky viene haciendo, tratando de difundir, y sobre todo en lo que es ecosistema. Bueno, acá tenemos una muestra, no voy a mostrar más porque ya se ha hablado, ¿no? Pero que a la diversidad de la fauna a- afecta a la reproducción, la alimentación, el sueño, la protección, un montón de cuestiones que ya la hemos visto. Y fíjense, acá también la Dark Sky, que aquí hace una lista, no solo son dos o tres especies, sino que también, se decía hoy, es todo el mundo animal y también vegetal, ¿no? Que se ve afectada por el mal uso de la iluminación. Y fíjense, esto es de la Asociación de Iluminación de Alemania. Esta Asociación de Iluminación de Alemania edita libros para los diseñadores. Y le está diciendo acá, a través de un estudio del profesor Eisenberg, sobre los problemas que traían la luz con respecto a la atracción de insectos. Como diciendo, usemos el LED cálido con respecto a las otras lámparas. ¿Por qué? Porque las otras lámparas atraen más insectos, o sea, molestan más a la parte de insectos. Y no se lo dice a los biólogos, se lo está diciendo a los iluminadores. Y sin embargo, el que hace mal uso de la iluminación son los que diseñan iluminación o los que ponen luz. Este otro documento, fíjense, esto es del 2022, en donde en la Comunidad Europea, fíjense que hace una lista ya de países en la cual tienen legislaciones, tienen normas, tienen manuales o tienen otra documentación que hace referencia a la contaminación o polución lumínica. Y sin embargo, el documento dice, están pero no se exigen, están pero no se usan, están pero no se eh, complementan. ¿eh? A tal punto, a veces se habla de diseñadores, en un curso, un gran diseñador hizo un diseño espectacular de una fachada, pero muy bueno, nadie va a discutir el diseño de la iluminación de la fachada, pero un alumno le preguntó simplemente, ¿me puede decir qué nivel de luz puso en la fachada? Y para mí, una mala respuesta, y dijo, a mí no me interesa la luz, me interesa cómo queda la fachada. Es decir, le daba lo mismo, si pongo 5, pongo 50, pongo 500. Mientras me guste, está bien, ¿no es cierto? Y eso a veces pasa porque no hay un conocimiento de que el aumento de iluminación o el derroche de la iluminación no es simplemente que se va afuera del área y no pasa nada, ¿no? Sino que ya con mucha más detalle, lo hemos visto, altera y mucho a la diversidad, inclusive a nosotros mismos. Esto es en Francia, en el 2016, y lo siguen publicando porque en muchos lugares no se respeta. ¿Y qué decían en Francia? Que la iluminación interior de oficinas y locales se apagara una vez después que se abandona. O sea, tenga un sensor o tenga algo de que no queda nadie y a la hora se apague.
¿Para qué? Para que no haya iluminación en las ventanas y se choquen los pájaros. Fíjense que en lo que es el otro grupo, las luces de los escaparates, o sea, las vidrieras de las tiendas, las comerciales, la exposición se apaguen entre la 1 y las 7 de la mañana. Y cuando hablamos de iluminación de fachada, de edificio, que no podrá encenderse antes del atardecer y se apagará a la 1 de la mañana. O sea, que no quede encendido después de la 1 porque no hay nadie que vaya a ver esa fachada iluminada. Y esto está, pero sigue en Francia luchando para que se aplique. Este es un documento de Luxemburgo. Fíjense también, un documento muy ilustrado, eh, sin tener ningún tipo de fórmula, pero fíjense cómo en cada uno de los dibujitos, por supuesto yo los traje, el documento tiene varias hojas, ¿no? Y está explicado, eh, es totalmente gratuito, libre, problemas con las aves, problemas con los insectos como lo hemos visto, problemas con los murciélagos, problemas con mamíferos, problemas con los anfibios, problemas con los peces, y a su vez da una pequeña sugerencia, o sea, no solo este documento dice los problemas, sino también da una pequeña solución, que ya la vimos acá. Pongamos algún detector de presencia, pongamos algún tipo de iluminación que se encienda cuando hay personas, cuando no hay personas no lo pongamos. También lo da, o sea, no solo el documento, por un lado, hace una denuncia de la contaminación lumínica y de sus problemas, sino que también ofrece, en este caso, un, un método como para implementar y disminuir la contaminación lumínica. Esto también es de Francia, fíjense, otro documento francés, este del 2021, en donde acá viene explicando, ¿no? Es decir, en el 2015 hicimos tal cosa, en el 20 hicimos tal cosa, a partir del 21 el apagón pasará de 23 a 6, como diciendo, empiecen a tener en cuenta esto, ¿no? Y hace este tipo de folletería, digamos así, o de libro, o documento en donde hace el planteo y después dice, bueno, empiezan a aplicar, ¿no? Y fíjese que la guía esta es del 2021, o sea, no son viejos, son prácticamente recientes. Y esto que me llamó la atención, que lo encontré hace mucho y lo tenía guardado y lo encontré, esto fue un documento que se editó primeramente en España en el 2012 y lo tomó el CONICET que es el centro de estudio nuestro, en el 2015, y es un kit de actividades prácticas para los chicos, para que conozcan la contaminación lumínica desde la primaria. Yo no conozco a nadie, de todos los que conozco en Rosario, que le he preguntado, que tienen hijos, que tienen sobrinos, que tienen nietos, que tienen amigos de los nietos, amigos de los sobrinos, amigos de los hijos, en ningún colegio nunca le mostraron esto. Y está para que se use, está para que practiquen, para que se entusiasmen, porque si empezamos desde los chicos, esos chicos en algún momento van a ser grandes. Y en algún momento algunos serán ingenieros, otros serán arquitectos, serán biólogos, otros serán astrónomos, otros serán gobernantes, y que ya viene con un conocimiento. Y aquí está avalado por el CONICET, aunque se hizo en España, el CONICET lo avaló, o sea, no está disponible, ¿no es cierto? Para que lo usen de forma gratuita, no hay que pagar nada, hay que bajarlo y utilizarlo, por supuesto. Y esto es de Austria, esto es gentileza, lo encontré de casualidad, un doctor Leidenberger, que es funcionario, y que me mandó este documento. ¿No? Y yo le hice una consulta si ahí aplicaban algún tipo de control, y bueno, y aplica lo que se dijo, ¿no? Un control de luz, o sea, evitar los globos, por supuesto, evitar los ángulos de inclinación excesivos, y lógicamente iluminar siempre hacia abajo, ¿no? Es decir, la medida que ya han visto, pero que ya, en este caso, es un documento que sale del gobierno, de la parte gubernamental. Y también plantea la dimerización. No plantea el apagado total, sino la dimerización. Es decir, empezar a determinada hora
hasta determinada hora ya entrada la noche. Esto con los sistemas nuevos, que se llaman telegestión, telecontrol, de la iluminación pública se puede hacer muy fácil. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Y acá traigo también algo que ya se nombró, Travis Lancore, que es de la Universidad de California, en donde en el 2018 se planteaba, y fíjense, peligro o esperanza con respecto a los LED y la vida silvestre. Y prácticamente dice, yo leo el último párrafo después para leerlo todo porque el párrafo es muy bueno, pero dice en la parte final, en cada uno de los enfoques de mitigación, duración, dirección, intensidad y espectro, es lo que se habló. Duración de la iluminación, si la apagamos o no la apagamos, la dirección, iluminar hacia abajo, la intensidad, es decir, cuántos lux enviamos, y el espectro, que no contenga azul, los LED estarán siempre presentes, o pueden diseñarse para que funcione bien. Que lo hagan en la práctica dependerá de los profesionales del LED. Es decir, les llaman profesionales del LED, sería los profesionales que usan el LED, ¿no? O sea, los diseñadores, se lo está diciendo los diseñadores. Travis Longore no es diseñador, pero se lo dice, ojo, ustedes tienen todo. El LED puede hacer eso, pero ustedes lo tienen que usar, ustedes son los que lo tienen que poner, ya en el 2018. Acá también se nombró, este es un documento hecho por Catherine Rich y Travis Longore, que según ellos, esto fue en el año 2006 creo, después está la fecha, en la próxima, hicieron la primera conferencia de la luz artificial nocturna y las consecuencias ecológicas. Está el libro de resúmenes, es muy, muy interesante, se puede descargar gratuitamente. Y lo que yo le puse ahí es un trozo del texto del prólogo, ¿no? En este caso pertenece a Catherine Rich, en donde, fíjense que dice en determinado momento, ¿no? Ha evolucionado a lo largo de milenios con un patrón confiable de luz y oscuridad. Todo esto sucede en el momento en que la mayoría de nosotros estamos durmiendo. Como la noche está cada vez más iluminada, al menos podemos cerrar las contraventanas, ¿no es cierto? Nosotros. Pero ¿qué pasa con los animales y las plantas? Fíjense, ese era el prólogo que hacían para la introducción de esta conferencia, ¿no? Y acá está el prólogo de la otra persona, que es Travis Longore, que dice, ¿qué pasaría si nos despertábamos una mañana y nos diéramos cuenta de que toda la planificación de la conservación de los últimos 30 años contaba solo la mitad de la historia diurna? Nuestros egos diurnos nos ha permitido ignorar lo obvio, que el mundo es diferente durante la noche y que los patrones naturales de la oscuridad son tan importantes como la luz del día para el funcionamiento del ecosistema. ¿Eh? Fíjense, lo decía en el 2006, ya lo han repetido acá con otras palabras casi todos los ponentes, ¿no? Y acabamos un trabajo del año pasado, del 2023. Este trabajo, que lo tomó un grupo de investigadores que se llama Una evolución rápida, lo que tomó este grupo, que es interesante, es un documento de acceso libre, no estudió la contaminación lumínica, estudió todo, más de 200 trabajos que hablaban de contaminación lumínica, tratando de encontrar los puntos comunes. Y encontró, fíjense, 6 puntos comunes, que se nombraban en todos los documentos, o sea que había una gran semejanza. ¿Qué hablaban? Primero que la contaminación lumínica, ¿eh? Había varios tipos, invasión de luz, desorden de luz, deslumbramiento, resplandor de cielo, ya lo vimos. Los diodos, ¿eh? Que también pueden ser perjudiciales. Impacto negativo, trastorno del sueño, trastorno del ánimo, enfermedades, etcétera, que ya se vio. Los estudios de LED atribuyen empeoramiento de la contaminación lumínica al mayor uso del LED, que también lo vimos. Es decir, el LED con menos potencia reemplaza al sodio, pero ponemos más LED porque tiene menos potencia, no va a consumir. Pero cuando entramos a sumar, tenemos más potencia en LED que el sodio que teníamos antes, porque tenemos más cantidad. También ellos lo han encontrado en toda la bibliografía que consultaron. Algunos tipos de contaminación, como el aire, como el humo,
también pueden perjudicar por la dispersión. Y el último párrafo, que habla sobre todo sobre la melatonina y la influencia de determinado tipo de cáncer, dice que todavía no está del todo justificada, ¿no? Pero sí lo pone como un punto de convergencia de toda la documentación que ellos revisaron, ¿no? O sea, todos coinciden en estos seis puntos. Y prácticamente son los 6 puntos que en mayor o menor medida todos los que estuvieron antes que yo los fueron nombrando, con más o con menos palabras, con más o con menos información de otros documentos, estaban hablando de esto. Este otro documento que habla también, en este caso de una universidad de arquitectura, en donde habla de la contaminación lumínica dentro de los parques y tierras protegidas, ¿no? Y entonces ya se suscribe y dice que aunque no es un compendio de información para cada especie, este documento, y cada entorno, debería proporcionar evidencia adecuada para una gestión razonable de la iluminación en áreas naturales. O sea, ya empieza a centrarse en documentación que hable de áreas naturales. No lo hagamos en toda la ciudad, hagámoslo en las áreas naturales, ¿no? Y le habla acá a los administradores de parques. ¿Eh? O sea, en todos los casos, la mitigación debe abordar el espectro de la luz. Vuelve a hablar de eso. La intensidad de la luz, la dirección, la duración, son 4 parámetros que se van nombrando en las distintas estudios en donde intervienen. Y lo sabemos muy bien. El espectro habla del espectro en azul, del componente en azul. La intensidad habla del valor que llega a la superficie. La dirección, por supuesto, si va hacia abajo, va hacia arriba o va hacia el costado. Y la duración, si apago, no apago o dimerizo. ¿Eh? Acá le presento otro documento. Esto es interesante porque esto es un planteo para el 2030, o sea, es un documento actual, en este caso hecho por un ente que está en la medicina, ¿no? Y fíjense, este párrafo me parece extraordinario. Dice, antiguamente la gente permanecía a la luz del día durante todo el año con la ayuda del fuego, lámpara de gas y bombilla. Los organismos vivos dependen de su reloj interno y de señales externas para informarles cómo despertarse y dormir. Y esto se ve interrumpido por nuestra iluminación artificial. No hay camino en la oscuridad y los animales no están seguros de qué está causando su muerte. Algunas criaturas dependen de señales externas que le indican cuándo despertarse y cuándo dormir, lo que se ve afectado por nuestra iluminación artificial. No hay forma de saber qué está matando a los animales durante la noche y no tienen idea de por qué, ¿no? O sea, se hace la pregunta de los animales, ¿no? Y plantea, hagamos algo para el 2030, de la luz artificial, de la salud humana y sobre todo también de los animales. Este es un documento a futuro, tomar medidas para el 2030, por lo menos en los próximos 6 años. Otro documento. Este documento lo hace un agrupamiento, una institución de profesionales de la iluminación. Fíjense que es un documento que hace ahora una asociación de iluminación. ¿Para quién lo hace? Para los iluminadores, para los diseñadores de iluminación. En este caso, un documento que habla, en este caso muy particular, de los murciélagos. Es decir, en Europa se cuida mucho a los murciélagos, porque lógicamente los murciélagos en su alimentación matan muchos o comen muchos insectos que son perjudiciales para los cultivos. Y esto es del año pasado, del 2023. Y da unas indicaciones. Se lo da a los iluminadores. No es una norma, es un documento que hizo esta institución para sus asociados, que son iluminadores.
y dice, bueno, por ejemplo, todos divídanos en zonas. Cuando más cerca estemos de una zona donde haya murciélago y adoptemos algo, hagamos algo. No iluminemos como si estamos en una zona central de desarrollo, en este caso la zona D. O sea, a medida que nos vamos acercando a áreas donde hay más vida silvestre, y bueno, hagamos algo, no iluminemos como iluminamos en otro lado. Y se lo dice, una asociación de iluminación a los iluminadores. Y a su vez, fíjense que esto ya también lo vimos ayer, se está usando luz de espectro rojo o PC ámbar, justamente para los murciélagos, porque es justamente la luz que no le causa problemas. Pero tampoco, acá lo dice esta institución, le causa problemas a las personas que ellos encuestaron que pasan por allí. Los autos siguen pasando, la gente sigue pasando, y no lo molesta. Y entonces volvemos. ¿No era que había que tener la luz blanca para que haya más seguridad? Bueno, acá están poniendo luz roja y no aumentó la inseguridad. La gente sigue pasando, no tiene miedo y se protege, en este caso muy particular, de este tipo de radiación, en ese espectro, en este caso, de los murciélagos, en determinada zona. Esto es la ciudad de Worcester, en el Reino Unido, en donde usa dos tipos de espectro rojo o lo que ya se ha hablado acá, el PC ámbar, es decir, usar una iluminación más cercana al sodio. Es más cercana al sodio de baja presión, porque el sodio de alta presión no es tan amarillo, es amarillo pero un poco menos. Esto está más orientado a 2000 grados Kelvin, es decir, a temperaturas de color más cercanas al sodio de baja presión. Que entre paréntesis, el sodio de baja presión, una lámpara que ya no se usa más, era la lámpara más eficiente, sigue siendo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el LED todavía no llegó en eficiencia, o sea, en lúmenes por vatio, a la eficiencia que había llegado el sodio. Lógicamente, el sodio totalmente monocromático y lámparas muy grandes que, por supuesto, tuvieron una vida corta de uso en la iluminación, sobre todo pública. También hay trabajos, en este caso, sobre las costas, sobre el mar, ¿no? Este trabajo es fíjense, de agosto del 23, en el cual han estudiado por 2 años y medio el crecimiento del coral, ¿no? A la izquierda tiene el crecimiento normal del coral, como tendría que ser, y después dicen, ojo, que si usan LED blanco o usan lámparas fluorescentes que van a un tono amarillo, cualquiera de las dos causa problemas. Como diciendo, si iluminamos las costas, vamos a tener problemas. En este caso, en donde hay coral. Por supuesto, esto es en Estados Unidos, en la costa en donde hay corales, ¿no? Es decir, como diciendo, no iluminen la costa. Ya sabemos que a las tortugas las desorientan. Ahora, no iluminemos para que tampoco tengan problema el crecimiento de los corales. Y fíjense que ahí nombra inclusive cuáles son los inconvenientes. Por supuesto, todo esto tiene un desarrollo, lo puse solamente en dibujitos. En el DIN está todo el desarrollo y cómo se hizo la experiencia. Acá vamos a otro trabajo que hizo Romain Sordelo en el 2017, pero fíjense que en junio de 2023 lo toma el Parlamento. Es decir, este trabajo que se hizo, acá también, fíjense, 220 publicaciones tomó esta persona para rastrear y tomó 10 grupos biológicos: plantas, insectos, crustáceos, arácnidos, peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos y murciélagos separados, ¿no? O sea, estudió todo eso. En cuanto a los tipos que la luz artificial hacía, ¿sí?, sobre la vida de esos grupos, ¿no? Y formó 4 categorías. Y fíjense que en todo lo que influye, ¿no? En la fisiología, crecimiento, regulación hormonal, ciclo circadiano, el reloj circoanual, o sea, año a año, el comportamiento, la actividad, la fototaxi, la orientación, la ecología en población, aumento o disminución, incluyendo reproducción, mortalidad, distribución,
interacciones entre especies correspondientes a relaciones presa-depredador. No sé, algunos se ven beneficiados, otros se ven no beneficiados, no encuentran a la presa. Y lógicamente ese trabajo hecho en el 2017 de esta persona que también lo que hizo fue, voy a buscar lo que está y voy a tratar de hacer un resumen, lo toma en este caso en junio del 2023 el Parlamento para empezar a decir, bueno, muchachos, empecemos a hacer algo, ¿no? Ojalá se haga. ¿Eh? Y esto es un poco basado en el trabajo anterior, una ilustración que hizo Silvia Carneiro en Brasil, y en donde me gustó ponerlo porque ahí está la visión nuestra, en nanómetros, entre los 380 a 700, 400 a 700, y fíjense ahí que ha puesto insectos y algunos animales, en el cual ahí está el problema cuando iluminamos, ¿no? O sea, y problemas con el azul. O sea, también tenemos animales que ven en el azul y suelen ver también en el ultravioleta. Por eso que tenemos que cuidar de la luz que mandamos hacia afuera. Y acá les muestro un documento que me parece que es fantástico, se llama La noche es bella, esto es Suiza, esto está destinado a chicos entre 4 y 12 años. Es un documento maravilloso para los colegios, para chicos de 4 a 12 años, para hacerle entender la contaminación lumínica. Y le pongo el prólogo nomás. El prólogo es directamente para hacer un cuadrito, ¿no? Y fíjense cómo empieza. Querido humano, es como que la noche, ya sabemos que está ahí abajo, la noche le habla a lo humano. ¿Eh? Y fíjense los términos que usa, ¿no? Soy la frágil sombra de la tierra, de tu tierra. Sin embargo, con demasiada frecuencia me consideras hostil y opresivo. Es gracias a mí que estás en contacto con la inmensidad del universo al que pertenece, estrellas, galaxias, etc. El día y yo hemos compartido perfectamente el tiempo de rotación de la Tierra durante miles de millones de años, cada uno a su vez, cada 12 horas, con ajuste de horario según las estaciones, un poco más de tiempo para ir en verano, un poco más para mí en invierno. Así hemos marcado el ritmo de la vida en nuestro planeta. Usted, los humanos, exigen aún más luz a partir de ahora, y me estoy muriendo, con miles de especies de vida nocturna. No te estoy pidiendo que cambies, dice. Solo para que me respete mejor. Y termina, lograste purificar el agua en la década del 60. Comenzaste a preservar mejor la calidad del aire en la década del 2000. Lograrás protegerme y firma la noche. No para los chicos esto, no es para los diseñadores, los políticos, lo tendrían que leer también, ¿no? Que va entre los 4 y los 14 años. Un documento que, según esta asociación, se distribuyó en los colegios en Suiza, ¿no? Ese es el prólogo y a partir de ahí viene todo con dibujitos, por supuesto, muy didáctico, para que los chicos comprendan qué es este término de contaminación lumínica o polución lumínica, refiriéndose a la pérdida de la noche. Parece algo realmente fantástico. Esto es de la Comunidad Europea, esto es de noviembre del 23, hace muy poco, y que resume, y otra vez vuelve a lo mismo que vimos, o dice, hay 6 cosas que podemos hacer. Fíjese la parte 1, dice, comience con oscuridad natural y agregue luz solo para propósito específico. Solo para ahí, después no lo pongamos más. Utilices controles para gestionar la intensidad y el color de la luz. ¿Lo podemos hacer en iluminación pública? Sí, existe la telegestión. ¿Lo podemos hacer con, como dice, el color de la luz? Bueno, ahí lo tenemos que elegir. Ya sabemos que tenemos que ir desde 3000 para abajo. Ilumine solo el área prevista. Evite la luz dispersa. Recontra, ya dicho, desde el año 90 y pico. Utilice la intensidad más baja apropiada para la tarea. O sea, no sobreilumine. Ilumine lo suficiente para la tarea. Si yo necesito 10 luz para transitar, iluminemos con 10.
no con 50. ¿Eh? Utilice superficies de colores oscuros, no reflectantes, en lo posible, ¿no? Que no refleje la luz. Y por último, lo que ya se ha hablado, utilice luz con muy poca o ninguna longitud de onda azul. Fíjense que este es un documento del 23. Hemos visto acá, en esta jornada, que esto viene ya de hace tiempo diciéndolo. Y sin embargo, parece que cuesta y cuesta y cuesta. Y a lo que yo voy es problema de desconocimiento. Por eso que se sigue difundiendo y siguen haciendo documentos. Por supuesto, documentos que tendrían que llegar a la mesa de los gobernantes, a los centros de arquitectos, que se distribuya, que llegue a la gente que tiene que ver con la iluminación, porque son gratuitos, son gratis. ¿Eh? A veces ahí está en inglés, o están en alemán, bueno, habrá que traducirlo, pero están, existen. Y acá tenemos un proyecto que se llama Life Nature. Dice, pretendemos la reducción y mitigación del impacto de la radiación lumínica en las zonas de la red Natura 2000 de la Macaronesia. Este documento presenta la estrategia de difusión. Fíjense, esto es de 22, hace 2 años, ¿no? Donde se plantea un documento para la estrategia de difusión de la contaminación lumínica. Es decir, tener una estrategia justamente para hacer la difusión, es decir, para que la gente común, y la gente común incluye diseñadores, políticos, todo, porque salimos todos de gente común, después nos vamos perfeccionando, comprendamos. Y dice, vamos a hacer una estrategia, porque evidentemente se viene hablando desde los 90 o desde los 80, o desde cuando se descubrió la contaminación lumínica, van pasando los años, estamos en el 2024, en este caso estamos en el 2022, ¿no? Pero estamos ya en el 2020 en adelante, y la cosa sigue igual. Es más, no es que sigue igual, sigue aumentando. Aumenta la contaminación lumínica. Según Fernando, ayer, un 65% creo que dijo que aumentó la contaminación lumínica con respecto, también lo comparaba con el aumento de población. Es decir, está aumentando. Y entonces este documento, que también se consigue de forma gratuita, presenta la estrategia de difusión del proyecto. Esta estrategia tiene como objetivo ayudar al proyecto a lograr el mayor impacto posible en la Macaronesia y en Europa. Describe los principales públicos destinatarios de la actividad de difusión, las directrices de publicación, los principales materiales de difusión y los primeros planes de colaboración con las partes interesadas. O sea, trata de hacer todo, ¿no? Y acá se hizo el plan. Fíjense, 4 grandes grupos: conciencia, interés, búsqueda, acción. Y cada una con un planteo. Tomemos conciencia, quiere decir, informar al público en general. Fíjense, el primer paso. El primer paso. Informar al público en general. Y a su vez, informar a grupos de destinatarios especiales. ¿Y qué dice? Usemos documentos breves, como lo que yo les mostré, no son manuales. 8, 10 hojas. Folletos, carteles como el AUCA, comunicados de prensa, puede haber, que uno pueda llegar a la prensa. Es decir, no hace falta editar un manual. Empecemos por allí, pero para que le llegue a la gente común y también, ya que estamos, a destinatarios especiales, ¿no? Que también está dentro de la gente común, separándolo de los políticos, ¿no? Y después lograr interés, lógicamente, una vez que llega a eso, le tengo que tratar de que le interese, ¿no? Entonces, crear interés por cada tema, crear más curiosidad. Por eso los kits, estos que están, Globe at Night, tiene kit también, educativo en forma de carteles. Este grupo que forma Globe at Night tiene también descargable afiches. ¿Sí? Creo que son 9 afiches de 9 temas para que se bajen, se impriman en A3 y se hable sobre esos temas en los colegios. Y acá la presentación en congreso, como esto, videos, publicaciones científicas, sitios web. La búsqueda, facilitar el acceso a los resultados, es decir, que las investigaciones sean accesibles, no quede una investigación dentro de un ambiente universitario y no salga de allí.
porque no llega a nosotros. O sea, si estos documentos que se generan no llegan a quienes los tienen que utilizar, no se va a usar más. O sea, si ya las normas de por sí son reacias, las normas IRAN son reacias de cumplir en Argentina, las DIN en Alemania, las CIPSE en Inglaterra, la IDE en Italia, que a veces cuesta porque no hay organismos que la controlen, imagínense si van a utilizar documentos de controlar la polución lumínica que ni les llega. ¿Eh? Entonces, que la búsqueda sea fácil, sea accesible, esté disponible. Y después la acción, por supuesto. Lo último es la acción. ¿Eh? Facilitar la aplicación, influir en la formulación de políticas, es decir, también, o sea, gente que sabe, que se acerca a los políticos y se los informe, tratar de hacer leyes. ¿Eh? Y por supuesto, esto pasa por reunir voluntarios, ¿no? Y también, ¿a través de qué? Eventos, oportunidades de voluntariado, ¿eh? Participación, hacer encuestas, etcétera. Fíjense cómo este, esta agrupación hace, o esta organización dice, vamos a, de alguna manera, buscar un esquema de difusión. Es decir, el problema lo tenemos. El problema ya recontra se sabe, ya lo hemos visto acá. Hay estudios en todas las áreas. Sabemos que se puede hacer iluminación eficiente, lo sabemos, lo hemos visto. ¿Sabemos que hay equipos para hacer iluminación eficiente? Sí. ¿Sabemos que hay equipos para regular? Sí, tenemos la telegestión. Hay información, sí, pero bueno, pero no llega. Entonces, de alguna manera, hay que hacerlo llegar. Y se planteó esto en el 22. ¿Eh? Espero que pueda llegar a, como se dice, a buen puerto. Y acá pongo esto, ¿no? Un poco ya para ir terminando. Que, que me quedó desde cuando lo encontré y que lo uso siempre, ¿no? Como lo dijo este sueco Lars Lundgren, que es un historiador medioambiental. En uno de sus libros del 90, ¿no? Dice, una cosa es que los investigadores informen sobre cuestiones medioambientales, pero el resto de la sociedad debe descubrir los problemas y este descubrimiento lleva tiempo. Fíjense, esto es lo mismo. Los investigadores han hecho investigaciones medioambientales, como polución lumínica, etcétera, sí, pero llega a la gente. Y acá, en el 90 se planteaba eso, o decía esto, ¿no? El resto de la sociedad, o sea, la gente común, tiene que descubrir esos problemas, porque si no lo descubre, queda en un ambiente educativo. Y quienes asisten a ese ambiente educativo. Y algunos por allí llegará a una función pública, lo podrá aplicar, pero la mayoría sigue otra actividad y no llega y no lo van a venir a consultar. Y entonces, la gente común lo tiene que descubrir, ¿sí? Pero dice, ojo que va a llevar tiempo. Lo decía en el 90, estamos en el 2024 y vemos que lleva tiempo. Hay documentos muy cercanos a esta fecha y que evidentemente lleva su tiempo. Y acá les muestro algo que realmente me sorprende. Tenemos el mapa de contaminación lumínica de la República Argentina. Ya hemos visto que está la República Argentina, ¿no? Pero en este caso está medido por Argentina. ¿Eh? Es decir, ya el gobierno, creo que empezó en el 2016, si no me equivoco, cuando lo consulté, mide la contaminación lumínica en el país. Y tiene el mapa medido por eh, el país, ¿no? No tomado de los mapas de la NASA o de los mapas de Pier Antonio Cinzano o de Fabio Falci, sino eh, lo que existe y medido en Argentina. Inclusive, hasta ayer, por lo menos, estaba todo el equipamiento que usa. Por supuesto, yo no lo pongo porque yo no soy ni astrónomo ni fotógrafo, no tengo idea, pero está. Sé que están midiendo a 830 kilómetros. Eso es lo único que me quedó. O sea, ellos censan la iluminación que sale de las ciudades en Argentina a una distancia de 830 kilómetros con 4 satélites. Y dicen las cámaras, dicen la apertura, dicen todo, ¿no? Y está disponible. O sea, entra cualquiera. O sea, no es que acá me tengo que suscribir o tengo que ser
perteneciente al gobierno, y porque nada más circula por allí, sino que cualquiera que puede entrar acá y ver la polución lumínica que informa, en este caso, el gobierno de la Nación Argentina. Quienes sepan de astrología o sepan de fotografía podrán decir si esos instrumentos son los adecuados o no. Yo no sé, pero sí que está. Es decir, el gobierno pone a disposición de todos, cualquiera que entre está, lo puedo ver yo porque me interesa, lo puede ver otra persona que le interesa, lo puede ver cualquiera que está viendo por ahí, uy, esto qué, y pulsa y entra. No hay que loguearse, no hay que registrarse, está disponible libremente para que cualquiera que quiera tener idea de cómo está su ciudad con respecto a la polución lumínica, pueda tener un informe medido en Argentina, no referenciado a otro lugar, y allí poder tomar o no alguna acción si es que se puede hacer para disminuir esa contaminación, ¿no? Y fíjense, esto es un documento que tuve acceso, pero que no se presentó todavía. Esto se va a presentar en Honolulu en octubre del 24. Este es un estudio que hicieron unas personas que me mandaron el trabajo en una universidad de Grecia. ¿Y qué hicieron? Fíjense que lo van a presentar. Descripción general de un método para iluminar la fachada de edificio histórico. Lógicamente ellos apuntan a edificio histórico, porque puede ser cualquier fachada, edificio, ¿no? Histórico, ¿quién le pone histórico? Lo que es nuevo ahora va a ser histórico dentro de 15 años. Es decir, para cualquier fachada de edificio, bueno, acá histórico, considerando la contaminación lumínica como un factor de diseño. Fíjense, ellos proponen ahora, nos van a presentar, el trabajo fue aceptado para este evento, que se va a hacer en octubre del 24, presentando un trabajo para que los proyectos que se diseñen contemplen la contaminación lumínica. Y realmente lo hace muy fácil. Es decir, cuando diseñemos, sobre todo una fachada, y pongamos una grilla, que siempre se pone la grilla de cálculo para sacar los valores medios, máximos y mínimos, etc., no lo pongamos solo sobre la fachada. Pongamos grilla en todos los lados, como si fuese un cubo. Pongamos grillas arriba para ver qué iluminación se va hacia el cielo. Pongamos grillas a los costados para ver lo que se va hacia los laterales de la fachada. Y pongamos algo hacia abajo también, para ver si va algo o no al piso. Y hacia adelante, a ver si sale luz hacia adelante. Es decir, toma y dice, tomemos, se lo explico, está todo el documento, va a estar disponible después del Congreso. Es decir, tomemos la fachada y hagamos una grilla cúbica. Por lo tanto, tenemos todos los lados del cubo para calcular. No solo la iluminación que le llega a la fachada, sino que vamos a tener iluminaciones que llegan a los otros lugares. Ese fue el trabajo. Es decir, empecemos a considerar, y lo podemos hacer, porque si lo hacemos con un software, lo podemos hacer. Y todo diseña con un software ahora. Cualquier diseño, interior y exterior, se hace con el Dialux. Hay muchos. A mí me tocó, por ejemplo, que llegó una propuesta de Rosario que diseñaron una plaza con el plano. O sea, un diseñador, estaba en este caso en otro país, diseñó una plaza de Rosario con el plano. No hizo ninguna pregunta, no sabe si la plaza está en el centro o está en un barrio carenciado y puede tener vandalismo. No sabe si tiene mobiliario urbano. No preguntó si hay árboles, no hay árboles, qué tipo de árbol hay, si hay juegos, si hay algún kiosco, si tiene alguna fuente, tiene alguna estatua ahí, si hay algo histórico, no, nada. Se basó en el plano, claro, el plano, lo escaneo, lo pongo en el Dialux, pongo los puntitos de luz, me da 20 luz la caminería, listo, ya está, ahí, ya está el proyecto, listo, pónganlo. Ahora, cuando voy a poner... Entonces, y lo decía hoy Mario Luna,
hay que ir al lugar, por lo menos ir al lugar, por lo menos. No me puedo fiar que el Dialux me va a resolver todo. Hay algunos que dicen, no, si el Dialux no me dice que hay polución lumínica, no hago polución lumínica, me lo tiene que decir el Dialux. O sea, yo no lo puedo prever, o no le puedo decir al Dialux que me lo calcule. No, me lo tiene que decir él, como si fuese inteligencia artificial, quizás alguna vez llegará, ¿no? Y entonces yo le pongo al Dialux, quiero calcular una fachada y me va a decir, ponga el proyector de arriba hacia abajo con una inclinación de tanto y no va a enviar nada hacia arriba. Y muchos se confían en eso. Por supuesto que las representaciones en una computadora quedan fantásticos, los fotomontajes quedan bárbaros. Después a la realidad pasa otra cosa. Bueno, esto es un trabajo, ¿no? Realmente interesante que se va a presentar. Y termino con esto, con la declaración LUCI. LUCI es una asociación internacional de ciudades. Esto también fue impreso en mayo del 23. Y fíjese lo que hace la declaración. ¿Quién no puede estar de acuerdo con esto? Se llama la declaración. Y empieza, calidad sobre cantidad, sin discusión. Y se plantea además que 7 objetivos, fíjense, no son 500 ni 20, 7 objetivos, con una mira hacia el futuro. ¿Y qué dice? Primero, adoptar el alumbrado net cero. Net cero quiere decir que sea reciclable, todo eso, que estamos todos de acuerdo. Segundo punto, minimizar la contaminación lumínica para todos los seres vivos, para todos. Favorecer la salud y el bienestar. Avanzar a través del diálogo público-privado. Es decir, empecemos a poner el privado también con lo público, porque si no, solo no lo puede hacer. Aprovechar todo el potencial de la participación ciudadana. Hemos visto que se puede diseñar con la gente, ¿no? Lo hemos visto acá. Aprovechar el poder transformador del arte, de la luz, o sea, usarla como arte, no que ponemos luz nada más que para iluminar y porque nos da seguridad ponemos 50 luz blanco. Usemos la luz bien. ¿Pero quién puede usar la luz bien? Aquel que no solo sabe diseñar, sino que también tiene los conceptos adicionales. En ingeniería se llamaba conceptos correlacionados, ¿no? Es decir, tener los conceptos. O sea, polución lumínica es un tema correlacionado al diseño. Lo tengo que contemplar. El gasto energético también hace el diseño de iluminación. El tendido de cable. Tengo energía en el lugar, lo decía Mario Luna, tengo cómo llegar con cable allí. ¿Puedo poner cable ahí? O sea, ¿puedo ir a una pirámide con un taladro, hacer un agujero y ponerle ahí un bañador de pared? ¿Me van a dejar? Va a quedar fantástico si lo ponen de luz. Ahora, cuando vaya con el taladrito al lado de la pirámide, me van a decir, muchachos, venga para acá. Y váyase porque si apenas toca la pirámide, marche preso, porque no lo puedo tocar, porque estamos hablando de la historia. Entonces, no podemos no iluminar sin tener la parte correlacionada. Que a veces eso no está en los manuales de iluminación, ¿no? Bueno, yo creo que ya está, para no pasarme. Esto es lo que le quería eh, mostrar, es decir, lo que se hace un poco para conocer el problema. Ya sabemos cuál es el problema, ahora busquemos cómo conocer. Le agradezco a todos Muchísimas la gracias, atención. Fernando, por tu Para esto. exposición, muy amable, muy claro. La verdad No, que por hemos favor. tenido excelentes charlas en todo momento. Muchísimas gracias. Vamos a darle lugar a la próxima charla. Esperemos un momentito para que pueda